amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión, hoy miércoles 22 de enero de 2025. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Caro? Amigos televidentes, muy buenos días y bienvenidos. Mucha atención. Luego de un proceso judicial que tomó casi una década, la justicia emitió un fallo favorable a Edwin Ortega, quien fue sancionado por la Armada ecuatoriana en el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado. El capitán Ortega deberá ser reintegrado a la institución militar de manera inmediata, además de recibir otras medidas de reparación. Tras 9 años fuera de la Armada del Ecuador, Edwin Ortega deberá ser reintegrado a la institución militar tras una decisión de un tribunal de la Corte Provincial del Guayas, quien este 20 de enero aceptó la acción de protección interpuesta por el entonces capitán en contra de una sanción adoptada por el Consejo de Disciplina. Yo ya había perdido inclusive la esperanza, pero siempre hubo algo que me caracterizó y es la esencia militar. Eso es lo que siempre se mantuvo en pie, ¿no? La perseverancia, la lucha. En 2016, el expresidente Rafael Correa envió un mensaje por correo electrónico a los integrantes de las Fuerzas Armadas explicando el débito que se realizó a la cuenta del ISFA. Este mensaje fue respondido por Ortega, por lo que fue sancionado al considerar que cometió una falta atentatoria. Hasta que en 2017 solicitó la baja voluntaria para iniciar un proceso de defensa. Es por eso que me vi con ese apremio. Si me quedaba no tenía defensa y si me iba la defensa tenía que ser por la vía política. La sentencia declaró que se vulneraron los derechos a la libertad de expresión, del pensamiento, a la defensa, al honor, al debido proceso y la seguridad jurídica de Ortega, afectándose también su proyecto de vida. Han sido años complejos, más que difíciles han sido complejos, porque me formé 25 años para lo que usted vio, para lo que se truncó abruptamente, y hasta ahora no entiendo por qué se hizo todo esto. La resolución judicial señala que para efectos de antigüedad y ascensos se considerará que no ha habido interrupción alguna en la carrera militar del accionante, disponiendo además que la Armada del Ecuador presente disculpas públicas al capitán Ortega, las mismas que deberán ser publicadas en una página de un diario de amplia circulación del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y atención, Dayana Delgado, una joven de 18 años de edad, tiene 10 días desaparecida. Ella, la última vez que la vieron, había salido a una playa de Manta con otros 5 jóvenes que aseguran fueron secuestrados, Jorge. Todos aparecieron, pero de ella no hay pistas. Su familia hizo una marcha para pedir ayuda y así localizarla. ¡Justicia! 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 Es el pedido de la familia de Dayanara Delgado, de 18 años de edad, quien desapareció hace 10 días en Manta, provincia de Manabí. Salió a una playa con 5 amigos y no regresó. Me han matado en vida y estoy harta que no me dicen la verdad. Se les suplicaba a la mamá de esos chicos que hablen con ellos, que digan qué mismo hicieron con mi hija, por qué ellos aparecieron, porque mi hija no. Su familia está desesperada porque de la joven que en 11 días cumplirá 19 años no hay pistas. Sus amigos aseguran que fueron secuestrados. Y me duele mucho que mi nieta no está con nosotros. No sabemos nada de ella. Eso es lo único que le pido, que las autoridades que los ayuden, por favor. Este martes su familia organizó una marcha que recorrió la calle 13 hasta llegar al municipio. Nos sentimos desesperados también porque nos ponemos en el lugar de madre de Dayanara. Aquí estamos. Su familia pide ayuda para localizarla. En casa están desconsolados y solo esperan su regreso. No me voy a cansar de hacer justicia por mi hija, porque lo único que quiero es que ella aparezca y me la entreguen viva y sana como me la sacaron de mi casa. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un grupo de delincuentes está sembrando el temor en el sector de El Quinche, en Quito, la capital. Videos de seguridad captaron a los zampones golpeando hasta el cansancio a sus víctimas para asaltarlas. Lo que sucede en El Quinche tiene alarmados a los moradores. Aquí 4 delincuentes que sorprendieron a 2 transeúntes forcejean. Incluso uno de ellos lleva un tubo con el que golpea a una de las víctimas mientras le buscan entre los bolsillos. Le quitaron las pertenencias y cuando lo dejaron limpio, se fueron.
El otro muchacho, el de gorra, recibió la peor parte. Aunque intentó poner resistencia, lo lanzaron al piso y allí lo desvalijaron. Tremenda golpiza les propinaron y pese a los pedidos de ayuda, nadie intervino. Cuando llega la policía es muy tarde y estos delincuentes ya se van a su guarida, que es en el túnel, en la línea férrea, ahí queda la guarida de ellos. Hay gran cantidad de ladrones, explican, como este que finge ser cliente para espiar de a poco cerca de la caja registradora. Situaciones como estas hay a diario. Piden por eso que se refuerce la seguridad. Queremos la seguridad, por favor. Les suplicamos. Sostienen que hay un solo patrullero para los miles de habitantes. Piden que desde la policía y desde el Ministerio del Interior se asignen más elementos. Quien sí escuchó sus plegarias para frenar en algo la delincuencia fue el Todopoderoso. Doy gracias al Padre que nos dio poniendo unas cámaras porque había mucho robo aquí en la calle Pichincha. De Trump de declarar en emergencia la frontera sur de Estados Unidos y firmar una serie de órdenes, muchos migrantes afirman estar preocupados. Veamos esta nueva tragedia. Sin haber puesto un pie dentro de la Casa Blanca, Donald Trump ya empezó a aprobar decretos que trazan un panorama complejo para los migrantes que luchan en camino hacia Estados Unidos. El cierre de CBP, la vía libre a las redadas de migración en zonas protegidas como iglesias y escuelas, además de su intento por eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, ha sembrado la preocupación en los grupos migrantes. Depende si es que es una detención en caliente, depende si es que estamos hablando de una persona que ya estaba establecida en suelo norteamericano, depende si es que estamos hablando de personas que puedan estar huyendo de una situación de persecución, que sean sujetos de un refugio, de un asilo, o que estemos hablando de migrantes económicos. Esteban Santos, abogado internacionalista, conversó con nosotros para esclarecer el panorama migratorio que a estas horas se torna más y más incierto. Sin duda, la mano dura de la política migratoria de Trump ha puesto en jaque a quienes permanecen en Estados Unidos con estatus migratorio ilegal y a sus familias. Pero, ¿qué es lo que sigue para el migrante ecuatoriano? Trump por sí solo no puede hacerlo todo. Hay temas que lo quiere y lo está haciendo a través de unas primeras órdenes ejecutivas, otras que necesitará de la autorización del Congreso y otras incluso que requiere una reforma de la Constitución norteamericana, que para eso requiere el 100% de una aprobación de un Congreso y un Senado que le veo muy difícil que pueda hacer. Recordemos que esto también le va a afectar directamente a la economía norteamericana. Son muchos de esos trabajos que los norteamericanos no están dispuestos a hacerlo. El futuro de los migrantes. De regreso con las noticias de nuestro país, personal del Cuerpo de Bomberos controló un incendio que se registró en una vivienda al suroeste de Guayaquil. Afortunadamente, en este suceso no se registraron fallecidos ni heridos. Alrededor de las 4 de la tarde de este martes, el ECU 911 alertó al personal de la Casaca Roja sobre un incendio que se produjo en la parte superior de una vivienda ubicada en la 26 y la Elle al suroeste de Guayaquil. La verdad que cuando yo ya me asomé estaban las llamas prendidas. No sabemos por qué fue. Cuando comenzamos a la gente a molestarse aquí mismo del sector a ayudar a apagarles el incendio, porque estaba bien prendido. En los videos grabados por habitantes del sector, se observó cómo las llamas consumían todos los objetos materiales de la vivienda. Afortunadamente, las personas que residían en la edificación lograron salir a tiempo y no se registraron fallecidos ni heridos. Los uniformados del Cuerpo de Bomberos controlaron el incendio para que no se logre propagar en los demás pisos, pero hasta el momento se desconoce el motivo por el cual inició este incendio. Dicen que fue un cortocircuito, pero la verdad realmente que no sabemos bien qué fue. Informó Amy Moreno. Un choque entre dos tráilers dejó a una persona herida en la vía a la costa, acá en Guayaquil. En horas de la mañana de este martes ocurrió un grave accidente de tránsito. Un choque entre dos vehículos pesados se produjo en el kilómetro 108 de la vía a la costa, a la altura de la entrada a Daular, en la parroquia de Progreso. El siniestro dejó el cabezal de un tráiler completamente destruido y su conductor sufrió heridas en las piernas, por lo que fue rescatado y trasladado a una casa de salud, donde se encuentra fuera de peligro. La persona herida fue llevada en la ambulancia 24 del Cuerpo de Bomberos hacia el IES de la ciudadela Los Ceibos, hacia allá fue llevado. Lo sacaron, el Cuerpo de Bomberos lo sacaron y
Lo llevaron en el cuerpo bombero, se lo llevaron, pero salió bien para la magnitud del accidente. Era para que yo pensaba que estaba muerto, pero salió vivo. El conductor del otro vehículo implicado en el accidente se dio a la fuga y hasta el momento se desconoce de su paradero. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y buscan al conductor que huyó del lugar. Menores de edad son utilizados como correos humanos para comercializar droga. En una intervención en Quito, la policía detuvo a un joven de nacionalidad venezolana. Solo en las últimas horas, en el distrito Eugenio Espejo, se han decomisado más de 160 gramos entre cocaína y marihuana. Uno de estos detenidos es un menor de edad. Solo tiene 16 años y se ganaba la vida, dice la policía, comercializando sustancia sujeta a fiscalización. Claro, quienes lo reclutaron hacían que venda la droga en pequeñas cantidades para pasar desapercibido. Se aprovecharon de su vulnerabilidad. Fue encontrado en las inmediaciones del Parque La Carolina y junto a él, un adulto. De edad de nacionalidad venezolana sin antecedentes. En este caso podemos ver que estas mafias están utilizando a los menores de edad para la entrega de estas sustancias a los consumidores. Y eso es lo que le preocupa a las autoridades, por eso también está trabajando la DINAPEN. Les pagan valores mínimos que para ellos significan mucho al día a día, entonces se arriesgan de esta manera. No fue el único caso. En otro operativo se decomisó más droga, con otros detenidos, también supuestos microtraficantes. Uno de ellos con un largo historial. Sí, es un reincidente por la misma causa, por sustancias sujetas a fiscalización. En este caso, justamente hace un año ha estado detenido por la misma causa y hoy vuelve a estar detenido por lo mismo. Lo que llama la atención, sostiene la autoridad, es que estos reportes tienen un denominador común: los menores. En productividad de ayer tenemos 160 gramos de marihuana y 50 gramos de cocaína. Los uniformados trabajan en operativos constantes, sobre todo en los parques, que se han convertido en el sitio perfecto para el cruce de manos. Informó Marilyn Jaramillo. El 9 de febrero, la carrera por la presidencia se pone en marcha. Elecciones presidenciales 2025. Como solo RTS te puede informar, desde las 6 de la mañana hasta el cierre de escrutinios. Conoce lo que ocurre en cada provincia del país con el equipo de noticias más confiable en Usted Decide, el domingo 9 de febrero, en transmisión continua por RTS. El candidato presidencial por Construye Lista 25, Henry Cucalón, tiene 2 hijos con Jessica Gelibert. Es un ávido lector de política y noticias, fanático de las bandas de música irlandesa como U2 y procura trotar al menos 3 veces por semana. Este es un libro de todas las entrevistas y notas de Ferrer Cordero. Obstinado lector de política y militante de la música irlandesa y británica, Henry Cucalón cuenta su vértice con las bandas extranjeras se lo debe a un tío político. Entonces, por el show de Bernard siempre había ese vínculo con el tema de la música y con una prima mía escuchamos, por ejemplo, a Depeche Mode, colecciono camisetas. Todavía guardo los discos compactos de las bandas en orden cronológico. Porque literalmente se encierra en su mundo a leer todo lo que puede durante 2-3 horas. Afición compartida con Jessica Gelibert, 26 años de casados, 2 hijos de 25 y 21 años. Se conocieron muy jóvenes, cuando las conversaciones se alargaban del norte al sur. También, cambio, siempre me ha gustado mucho la música nueva. Y él a veces me molestaba y me decía, no, eso no. Me dice, ¿cómo que eso no va a pegar? No, olvídate. Y un año más tarde me decía, no, el grupo ha sido buenísimo. Y le dije, ¿viste? Pero no solo hay un ejercicio sensorial en el viaje de la música. Caminar, trotar mucho, pero si no lo hago con música, no camino ni una cuadra.
necesito entretenerme y volver a escuchar las canciones, darle mucha fuerza a la música. El candidato presidencial por Construye tiene más de 25 años en la función pública y el vértigo de la agenda de un secretario general del municipio de Guayaquil, asambleísta por Guayas o ministro de gobierno, demanda una logística de Estado familiar. Y yo por mi trabajo viajaba mucho también, después de la pandemia un poco menos. Entonces era un ejercicio que hacíamos generalmente los domingos. Decíamos, a ver, ¿dónde vas a estar tú? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo llegas? ¿Cuándo regresas? En marzo del año 2018 y estábamos en un juicio político, yo era interpelante, cumplí con mi país, estuve en la sesión, hice lo que tenía que hacer, pero tuvimos que suspender esa fiesta de la graduación de mi hijo, que era en mi casa, y tuvimos que replantearla. Eso durante muchos años me ha llevado una carga enorme. Realmente uno debe querer muchísimo un cambio y muchísimo al país para querer lanzarse a esta aventura política, por así llamarla. Ahora asumen este nuevo desafío, como cada uno que estivaron en el matrimonio. Con cámara de Efraín Flores, informó Jorge Escobar. ¿Cuáles son las propuestas del candidato de Construye? Entre esas está la creación de la unidad antivacunas, apertura total a las inversiones privadas en los sectores estratégicos y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Le contamos más en el siguiente informe. Economía. Fuertes incentivos tributarios a la inversión nacional y extranjera. Cambio radical del modelo. Es el sector privado el motor del desarrollo económico, que será impulsado, entre otras cosas, por un gran plan de infraestructura nacional, tanto vial como de vivienda, ya sea a nivel de concesiones, que es el modelo que funciona, inversión privada sin que el Estado pierda la propiedad, delegaciones y asociaciones públicas y privadas. Energético. Liberalización del sector energético. Basta de un modelo estatista colapsado y fracasado. Vamos a un sistema sin restricciones, sin limitaciones, donde el sector privado pueda generar energía como una herramienta para el progreso y para el desarrollo. Yo considero, al igual que en otros sectores de la economía, que el Estado está para regular, no para estrangular a la iniciativa privada. Salud. Pero toda la inversión va a ir en la línea de fortalecer las infraestructuras públicas sanitarias. Pero vamos a ponerle mucho énfasis en enfermedades mentales, en todo lo que tiene que ver con la salud mental, enfermedades catastróficas y algo que también sé que es muy sensible. El Estado, no solamente en acuerdo con los gobiernos municipales, sino el gobierno en sí, entrar a rehabilitación y prevención en materia de drogas, que es un gravísimo problema de salud pública. Seguridad. Atacar sus finanzas criminales. Aplicar también la extradición. Narcotraficante cogido, narcotraficante extraditado. De la mano con la incorporación de la figura de los fiscales sin rostro y que jueces encargados de combatir contra el crimen organizado puedan despachar de forma segura en otros países. Creemos asimismo en una depuración de las filas del bloque de seguridad para garantizar honestidad e imparcial en esta lucha implacable que tenemos a favor de la seguridad del pueblo ecuatoriano. Siete de la mañana con 34 minutos. Hace más de 2 o 3 meses en el Ecuador literalmente orábamos para que llueva en las áreas de las centrales hidroeléctricas. Hoy ha iniciado el periodo invernal de manera intensa, dejando incluso inundaciones en algunas provincias y también el desbordamiento de varios afluentes. Saludamos al secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, para que nos dé detalles de las acciones que se emprenden en materia de prevención y emergencia. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Buenos días, ¿cómo les va a todos los ecuatorianos? Sí, efectivamente, usted bien lo acaba de mencionar, Ecuador es un país multiamenaza. Hace pocos meses no teníamos presencia de lluvia, pero ya en este momento hemos comenzado lo que se denomina la época lluviosa y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, representando al Gobierno Nacional, pues está liderando las acciones de prevención en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados, que de acuerdo a nuestra nueva legislación, la Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, pues es la que nos rige en este momento en materia de gestión de riesgos. En este momento nosotros como Secretaría hemos emitido los lineamientos de la época lluviosa, los cuales los GATS en este momento están destinados a cumplir. Hay medidas estructurales y medidas no estructurales. Las estructurales son las que le corresponden a los GATS, las que tienen el presupuesto para invertir en gestión de riesgos. Recordemos que la gestión de riesgos es un eje transversal, no es algo dedicado, tiene que estar presente en cada una de las actividades, desde construir un puente, desde construir una carretera, desde hacer un edificio, desde hacer una urbanización, etcétera, debe estar incluida la gestión de riesgos. Entonces, eso le corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados y nosotros emitir la política pública, los lineamientos y obviamente sancionar en el caso de que no se cumpla, ¿no? Secretario, ¿cuáles son las provincias más afectadas y en qué sectores del país? Bueno, en este momento tenemos afectaciones en las provincias más afectadas son las provincias de Chimborazo, Guayas y Loja, ¿no? Son las provincias que en este momento se encuentran en un nivel de afectación a escala nacional y nivel 2, es decir, todavía nos encontramos en una escala de afectación local, ¿no? Esto igual se sigue monitoreando por parte de la Secretaría y obviamente todo el gobierno central está listo para prestar ayuda que sea necesario. Nosotros como gobierno, una vez suscitada la emergencia, la Secretaría es la encargada del tema operacional, es decir, articulamos con el Cuerpo de Bomberos para la búsqueda y rescate, en el caso que así se lo requiera, y luego interviene el Gabinete Social, Sectorial Social, a través del Ministerio de Salud, a través del MIES, Ministerio de la Mujer, etcétera, y todos los ministerios que corresponden al Gabinete Social. Entonces, como gobierno, siempre estamos listos. Ayer, por ejemplo, estuvimos, a pesar de que no es un tema de época lluviosa, estuvimos en Yaguachi, justamente atendiendo un incendio estructural. Se mezcló un poco con el tema de las lluvias, porque obviamente ya estamos en la época lluviosa, y el gobierno estuvo presente en territorio, tal cual lo ha dispuesto el presidente Daniel Noboa, que preocupados por la situación siempre de los ecuatorianos, pues nos ha pedido que estemos en territorio, que estemos atendiendo a la población de manera prioritaria. ¿Qué ha pasado con los desbordamientos en 2 provincias del litoral y en una amazónica? Sí, a ver, los desbordamientos de los ríos es algo, no quiero decir común, es algo normal en el Ecuador. ¿Por qué? Porque producto después de una época seca, obviamente tenemos tendencia a generar estos eventos extremos. Lo importante siempre en el tema de inundaciones es qué tan rápido recuperamos la normalidad. Reducir el riesgo a cero de cualquier tipo de eventos es mentir. Siempre hay un riesgo residual. Lo que hay que hacer es estar preparados. Y justamente en esas zonas, en la Amazonía y en Guayas, que son las 2 zonas donde en este momento tenemos desbordamiento de ríos, lo importante es que la población esté preparada con los protocolos de emergencia, que eso sí le corresponde directamente a la prefectura, y a la Secretaría, perdón. Sí, secretario. Y a propósito de la preparación, están organizando el 6º simulacro de tsunami a finales de este mes. Van a efectuarse en 29 cantones y 6 provincias costeras, todas las actividades, pero ¿qué implica? ¿Cuánta gente? Brigadistas, fuerza pública, agentes civiles de tránsito, médicos y demás. Sí, ese es uno de los ejes que manejamos como Secretaría. El tema de la prevención es sumamente importante y sobre todo la preparación para la respuesta que justamente conlleva este simulacro de tsunami. Aproximadamente tenemos pensados que 120.000 personas, es decir, aumentar un 20% de las participaciones anteriores del simulacro nacional de tsunami. Obviamente, ¿qué conlleva este simulacro? Tener todos los protocolos establecidos, probarlos en territorio, obviamente, con situaciones reales, inclusive con las autoridades presentes. Y la idea es ver qué protocolos están funcionando y qué no, sobre todo los protocolos de comunicación, protocolos de búsqueda y rescate. Nosotros actualmente, y eso es una buena noticia para los ecuatorianos, tenemos 2 grupos USAR acreditados internacionalmente y ese día buscamos acreditar 7 más en el Ecuador. Es decir, en totalidad vamos a tener 9 grupos de búsqueda y rescate acreditados y la idea es que en el momento de una emergencia estos grupos sean los primeros y los especializados en ayudar a la población en el caso de que se presente
un sismo de esta magnitud. Estamos planteando en el simulacro un sismo de 8.8 de magnitud de momento que puede producir un tsunami en nuestras costas. Por eso estamos trabajando con todo el perfil costero, con todas las provincias del perfil costero, todos los cantones del perfil costero, y justamente tenemos un sistema de alerta temprana muy avanzado en el tema de tsunami, y eso es lo que queremos, que la población se entere, lo conozca de cerca, lo viva de cerca. Justamente la mejor preparación es esta, que la población se involucre. Invito a todos los ecuatorianos a ese día participar, sobre todo las personas que viven en el perfil costero, todas las provincias del perfil costero, a participar de este simulacro. ¿También los gobiernos autónomos descentralizados? Por supuesto, por supuesto. Es que somos un sistema, nosotros no funcionamos, la Secretaría no funciona por sí sola, la Secretaría funciona articuladamente con todos los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías y prefecturas. También trabajamos con las demás carteras de Estado. Todas las carteras de Estado también trabajan articuladamente con nosotros. Nosotros somos el ente rector del sistema, pero que funciona con todos los actores. Ahora, a propósito de prevención y los protocolos, también quisiéramos saber cuáles son las diferentes acciones y las contingencias de cara a lo que podría suceder en este año. Ya pasamos ese estiaje agresivo que no se daba en el Ecuador desde hace 61 años, sí, pero las lecciones se aprenden, secretario, y hoy tenemos el fenómeno La Niña, que implica la ausencia parcial de lluvias. ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, justamente para eso hay un comité especializado, el comité ERFEN. El día de ayer se reunió el comité y tenemos una probabilidad de ocurrencia de La Niña en este momento que no es baja, pero tampoco es moderada. Es moderada, del 58%, alrededor del 58%. Lo que estamos haciendo como gobierno es trabajar esa competencia directa, la tiene el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica. Se está trabajando en la actualización del Plan Nacional de Sequías, que lo está liderando la ministra Inés Manzano, y justamente parte de eso es trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados también, porque también tienen la competencia de riego y drenaje. Por ejemplo, hay que asegurar el tema de la seguridad alimentaria, valga la redundancia, también el tema con el MIPRO, con la producción, etcétera. Pasamos una sequía severa, sin embargo, por las medidas que tomó el gobierno y por todo el contingente de las carteras de Estado, pues el tema de la seguridad alimentaria no nos afectó como se preveía, ¿no? Entonces, seguimos trabajando en este plan, en el plan de sequía. La actualización va a estar terminada en estos días y justamente va a ser socializada a los gobiernos autónomos descentralizados y las demás carteras de Estado para tomar las correcciones que sean necesarias. Ahora, en materia de prevención y también de contingencia, ¿se ha coordinado con el Ministerio de Agricultura para que el campo no vuelva a ser golpeado si se presenta otra sequía de semejantes niveles? Por supuesto, de hecho estamos trabajando en varias aristas con el Ministerio de Agricultura. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en un plan que se conoce como Campo Seguro, que es el tema que queremos llevar toda la gestión de riesgos a nivel nacional, es decir, a proteger financieramente al Estado ante eventos de origen natural o antrópico. Nosotros como Secretaría estamos trabajando en el primer atlas de riesgo, estamos trabajando inclusive ya estamos en conversaciones con el Banco Mundial para el tema de tener fondos reservados para justamente este tipo de emergencias. Algo que el viejo Ecuador lo dejó a un lado, que es sumamente importante tener un contingente económico, no solo contingente de las carteras, de los gobiernos autónomos descentralizados que tengan trabajo de prevención. También hay que estar preparados para la respuesta y para la recuperación. Y eso es lo que estamos trabajando en la transferencia del riesgo, que simplemente es proteger al Estado financieramente ante eventos de origen natural y antrópico. Muchas gracias, secretario. Nos han dado la información entonces de lo que podría suceder de cara al fenómeno La Niña. Ha dicho el funcionario que sería moderado y que no implica ningún tipo de consecuencia ulterior o de gravedad. Así concluimos la entrevista del día. Vamos a una pausa comercial. Esto es La Noticia, primera emisión. Siete de la mañana con 50 minutos, amigos, gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que los candidatos a la presidencia recorrieron las calles de las diferentes provincias del país en una nueva jornada de campaña electoral. Le contamos más a continuación.
El aspirante a Carondelet, Henry Cucalón, por el movimiento Construye, recorrió el sur de la capital, donde puso en marcha una caminata en la avenida Mariscal Sucre, con una parada en el emblemático Mercado Las Cuadras, epicentro de la actividad comercial. Posteriormente tuvo un almuerzo con los dirigentes de los barrios para escucharlos y abordar temas relacionados con empleo y seguridad. Por su parte, la candidata presidencial por el partido Sociedad Patriótica, Andrea González, se reunió con estudiantes en una universidad de Guayaquil. En esta conferencia, González les dio a conocer sus propuestas a los jóvenes referente a la educación y empleo, plan que ejecutaría de llegar a ser electa en los próximos comicios. Mientras que Jorge Escala, candidato presidencial por Unidad Popular, continuó recorriendo las calles con cientos de simpatizantes en Latacunga. Compartió con comerciantes y ciudadanos que mostraron su apoyo. Y el candidato presidencial por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, mantuvo una entrevista radial en Quito. En el lugar, el candidato manifestó a los oyentes sus planes de gobierno en el marco de seguridad, educación y salud. Por tanto, Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana, dio entrevistas en un medio digital en la capital, donde abordaron preguntas sobre sus propuestas. Horas más tarde se reunió con jóvenes y destacó en sus conversaciones sobre su compromiso de llegar a Carondelet. Carlos Rabascal, candidato presidencial por la Izquierda Democrática, fue invitado a un medio radial para conversar de distintos temas en lo referente a la seguridad en las fronteras del país, informó Amy Moreno. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. La Policía Nacional sigue golpeando a Lampa Organizada. La operación policial Apolo 2 en Sociovivienda ha dejado varios detenidos. En la VC Florida Norte está nuestro compañero José Morales para darnos los detalles. Gracias, Jorge. Amigos televidentes, sí, efectivamente, vean rápidamente, estos son los resultados, los indicios que ya se ha logrado decomisar producto de este operativo Apolo 2 interna del VC, a la espera de continuar con el procedimiento respectivo. Observen, acá se encuentran los aprehendidos. Son, como lo están observando ustedes, integrantes de estas agrupaciones que vienen operando en el noroeste de Guayaquil. Lo había indicado hace pocos instantes el general. De la misma agrupación, de la misma banda, empezaron a dividirse, empezaron a fraccionarse y ahora entre ellos han generado una disputa, han generado enfrentamientos constantes. Las últimas muertes que se registran, que se reportan en el noroeste de Guayaquil, corresponden a estas acciones criminales entre ellos mismos. Se estarían matando entre los mismos integrantes de la organización luego de no alcanzar acuerdos una vez que el líder máximo de la banda fue asesinado. Empezaron a disputarse el poder, el mando máximo dentro de la organización, y eso ha dado paso a esa ola de violencia que se desató momentáneamente, de un momento a otro, en el noroeste de Guayaquil. Hoy están detenidos quienes serían los principales autores de estos hechos violentos y que vienen operando en esta parte del puerto principal. Ya lo vimos. Ya ustedes fueron testigos de la cantidad de indicios, las municiones sobre todo. Este tipo de munición, como lo observábamos en las imágenes, corresponden a fusiles, es decir, armas de largo alcance. El peligro, el impacto que generan, que logran con un solo disparo, con una sola detonación de este tipo de armas, es tremendo. Acá tenemos, por ejemplo, aparte de celulares que también fueron decomisados, las armas de fuego y el tipo de munición que ellos utilizaban. ¿Dónde están esas armas con las cuales hacían uso de estas municiones que estamos observando? Es la incógnita, porque solo se ha logrado el decomiso de 4
armas cortas, armas pequeñas, pero hay que todavía continuar con las operaciones que permita detectar, descubrir cuáles son las armas largas con las que pensaban utilizar esas municiones que acabamos de observar. Hay más evidencias también. Aparte de las 13 motocicletas reportadas como robadas, también hay televisores, llantas, de lo que aparentemente habría sido un asalto también cometido a un local comercial en una zona cercana al sitio donde se produjo este operativo policial. Así, las novedades ya en los próximos minutos estará el general del distrito brindando información. Aquí están, para que ustedes noten, observen el tamaño de estas municiones. Vean el tamaño. Con ese tipo de armamento es con el que salen a las calles a cometer sus delitos, a cometer sus fechorías, a matarse entre ellos incluso, y es por eso que existen también, en medio de esa acción violenta, existen víctimas colaterales, víctimas que de pronto nada tenían que ver dentro de esas disputas, dentro de esos enfrentamientos, y de pronto, porque cruzaron por el sitio menos indicado, resulta que se convierten también en víctimas mortales de esta violencia que está atacando en el noroeste de Guayaquil. Ya en los próximos instantes, próximos minutos, estará presente el general del distrito para brindar información precisa alrededor de este nuevo operativo que se concentró desde la madrugada de hoy en Socio Vivienda 1, en los bloques, básicamente en los bloques de Socio Vivienda 1. Ustedes fuimos testigos, mejor dicho, de este accionar, de esta incursión, en el momento en el que los uniformados procedían a tumbar las puertas, las seguridades, para dar paso con el operativo. Bien, este es el desarrollo, las novedades presentadas hasta esta hora de la mañana. Por el momento retornamos a estudio, compañeros, amigos, ustedes con más información. Adelante. José Morales, muchas gracias. Y en esa rueda de prensa en la que vas a poder participar y escuchar también a las autoridades comentar sobre este operativo y los resultados, pues sería importante, Jorge, también saber pues qué se está haciendo para el control del ingreso de todas esas municiones y de todas esas armas. Porque si bien la policía hace operativos casi a diarios, que usted los puede ver también aquí en la pantalla de RTS, todos los resultados que entregan, vemos la cantidad de municiones que incautan, la cantidad de armas que incautan, pero esos no se hacen solos y no están aquí. Esos ingresan por nuestras fronteras también. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son los operativos en esas zonas de ahí para el control de armas y municiones? Para que tan fácilmente podamos ver, como ustedes están viendo en este instante en su pantalla, la cantidad de municiones que se incautan a diario aquí en el país. Esto es casi como hacer caramelos, Jorge. O sea, aquí encontramos municiones como si fuesen fundas de caramelo. Y eso es muy preocupante, porque desde ahí, ¿qué importa si la policía todos los días hace un operativo? Si todos los días pueden aparecer muchos más o el doble. Esto realmente es un problema serio que hay que atacar desde la raíz. Y ahí es donde creo que todavía nos falta una pieza clave. Sí, y esa pieza clave está en la función judicial, que tras los escándalos de Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla, Fachada y demás, ha demostrado que le debe al país. Sí, jueces, operadores de justicia, también a veces fiscales, cuando no acusan a los detenidos. Hoy se necesita un trabajo conjunto entre el Poder Judicial y las demás autoridades para que las víctimas no salgan perjudicadas en este caso. Bien, son las 8:00 de la mañana, así concluimos la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención. Caro. Amigos, gracias por habernos acompañado. Nuestra cita de todos los días a las 7 de la mañana, el día de mañana. Gracias por estar con nosotros.